Seguinos en redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 35 minutos han pasado de las 18 horas en toda la República y ahora vamos a tratar un tema que se ha presentado el lunes en el marco de un plenario de la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria. Precisamente la diputada nacional Claudia Bernaza presentó el proyecto de ley de formación pública denominado Hugo Cormic. Ahora Claudia está en comunicación con nosotros, así que le agradecemos la misma. ¿Cómo estás, Claudia? Carla y Marcos te saludan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. El gusto es nuestro y te agradecemos, por supuesto, esta comunicación que has emprendido con GPS de Noticias. Bueno, en primer lugar, preguntarte en qué consta este proyecto que se ha presentado en comisión de ley de formación pública. En primer lugar, trata de imitar lo que ha sido el éxito de las leyes Holanda y la ley Micaela, que proponen para los trabajadores y directivos públicos que tengan una formación de base, que comprendan que hay temas que si uno trabaja en el Estado lo tienen que saber, que el Estado es una organización muy especial. Y en este caso se obliga a los trabajadores y agentes públicos, con o sin responsabilidades de dirección, que estén al tanto de la historia, el origen del Estado, su naturaleza, su rol, dado tanto por la Constitución Nacional como por los proyectos de desarrollo que expresan sus programas, digamos. Allí Carly, que está en comunicación telefónica, está haciendo home office, te quiere realizar una pregunta, Claudia. Hola Claudia, ¿qué tal? Bueno, primero preguntarte también por qué el proyecto lleva el nombre de Hugo Cormic. Porque Hugo Cormic fue un académico, docente y militante de estos temas, muy preocupado por la formación de los trabajadores, por su reconocimiento de los trabajadores estatales. Él mismo fue un trabajador estatal. Él participaba de la Comisión de Estado y Administración Pública y conoció los primeros borradores cuando comenzamos la ronda de consulta con los sindicatos y con las cátedras de Administración Pública, y lamentablemente nos dejó hace pocas semanas por una enfermedad terminal que lo tenía mal traer, con la que luchó a brazo partido, pero no se pudo quedar entre nosotros, así que lo despedimos con mucha tristeza. Pero una manera de recordarlo es recordar los temas que lo apasionaban, y que una ley que trata de la formación de agentes públicos lleve su nombre, nos parece el mejor homenaje. Si bien entendemos que este proyecto intenta poner en valor a la administración pública, ¿cuál es la importancia precisamente de que los y las trabajadores públicos estén formados? Es más evidente en el caso de la ley Yolanda y de la ley Micaela, pero ¿cómo modificaría el rol del Estado que los trabajadores públicos supieran esto que mencionabas vos, del origen del Estado, de la historia del mismo? En primer lugar, reconocerse como tales. Nos preocupa mucho que haya educadores de instituciones educativas públicas, docentes universitarios o incluso trabajadores, agentes de organismos de recaudación, que se reconozcan más por su pertenencia a esa agencia que su pertenencia al Estado. En segundo lugar, se visualiza mucho entre los trabajadores un desprecio por la política, cuando el Estado es una organización de origen político, y un desprecio por la tarea de gobierno, incluso llamándola los gobiernos de turno. Y nosotros creemos que hay que valorizar la política, las elecciones, la democracia, saber distinguir entre gobierno y administración. Bueno, son temas que traen, con los cuales queremos dar una batalla cultural, porque a veces son los mismos trabajadores los que no saben el rol de un impuesto, de una retención, de las medidas que toma un Estado. Entonces, saber su rol y distinguirlo del rol de las empresas parece increíble, pero todavía hay que reafirmarlo, incluso entre los propios trabajadores estatales. Claudia, el lunes estuvieron en plenario junto con trabajadores justamente del Estado. ¿Qué respuesta hubo por parte de ellos y de ellas frente a este proyecto de ley?
Nos acompañaron los trabajadores estatales organizados, sobre todo PCN, ATE y una cantidad de sindicatos públicos de Vialidad, de PAMI, de la FIP, de las Fuerzas Armadas. Todos ellos ayudaron a redactar el proyecto y ellos también están preocupados por esta batalla cultural por lo público, porque son los primeros que sufren los ajustes. Y además que a veces ellos también reconocen que son los propios trabajadores los que no valoran la tarea del Estado. Y también los funcionarios, en eso no hacemos distinción. Los equipos de gestión pública son equipos de gobierno y administración. Por lo tanto, también tienen que pasar por esta formación quienes asuman responsabilidades políticas en el Estado, ¿no? Sí, y sin duda este paradigma que se ha impuesto a lo largo de los años, a veces a fuerza de golpes respecto al rol del Estado, al rol del trabajador estatal, muchos prejuicios también, mediante es difícil poder subsanarlos, poder remediarlos después de tantos años de neoliberalismo, pero precisamente creo que a eso apunta la siguiente pregunta que te quería realizar. Manifestaste hace muy poquito, recordemos, esto lo presentaron el lunes, que el Parlamento iba a ser un ámbito donde iba a ser difícil tratar esta ley, iba a generar muchos contrapuntos. ¿Por qué va a ser difícil tratar algo que a priori parecería que no solamente que es fundamental, sino que no habría forma de no estar de acuerdo con poner en valor el rol de la administración pública? Porque no todos estamos de acuerdo acerca del rol que tiene que cumplir el Estado. Las corrientes neoliberales, liberales y neoliberales, le asignan al Estado un rol disciplinador y de regulación, nada más. No le asignan un rol de promotor del desarrollo, ellos no están de acuerdo con que tenga empresas públicas, y bueno, todo eso aparece en los contenidos temáticos que propone la ley, y esos contenidos son modelos, es un modelo de Estado particular que se funda en una ideología, en mi posicionamiento frente al Estado. Y creo que además la misma ley propone un análisis crítico del ajuste estructural de las reformas de los 90 y de algún ajuste estructural que se hizo durante el 2015 en adelante, desde diciembre de 2015. No lo dice con esas palabras, pero hay una mirada crítica sobre el ajuste estructural del Estado. No sé si todos van a estar de acuerdo con los roles que esta ley propone, ¿no?, para el Estado. Si mal no recuerdo, recordemos estamos dialogando con la diputada nacional Claudia Bernaza. Si mal no recuerdo, Claudia, Macri, no sé si el expresidente, no recuerdo si antes de asumir o ya en los primeros años de asunción, había planteado un tema similar también, de poner en valor una especie de carrera de la administración pública, ¿o no? Sí, pero eso encubrió todo un ajuste y despidos que tuvieron que ver con despedir a todos los que estaban en plantas temporarias. Él anunció la carrera, pero finalmente nunca la cumplió a través del Ministerio de Organización, que fue el gran instrumento que utilizaron para el ajuste de las plantas de personal, con tremendos despidos, sobre todo en los primeros 6 meses de gobierno de Macri. Recordarán que estaba Andrés Ibarra en esa función. Y posteriormente salió el jefe de gabinete por entonces, Marcos Peña, hablando de la grasa militante, lo que justificó también... Exactamente, y de eso que ellos llamaban grasa militante, se ocupaba Andrés Ibarra, con los despidos. De hecho, había lo que se llamaban los minions, que eran agentes amarillos, esta es la creatividad de nuestros trabajadores para poner... sobrenombres, eran agentes que venían de este Ministerio de Modernización y que sistemáticamente pedían la reducción del 20% de la planta de personal en cualquier ministerio, sin ningún análisis previo. Y esto eran agentes, eran equipos, parejas, que eran enviadas a los ministerios por Andrés Ibarra, por el Ministerio de Modernización, que se suponía que tenía que trabajar en favor de la carrera de los trabajadores. Claudia, comentaros un poco cómo va a ser la modalidad, en caso de que se apruebe y se lleve adelante el proyecto, si los trabajadores van a recibir la capacitación durante sus horas de trabajo, si va a ser para trabajadores a nivel nacional, provincial y municipales. La ley solo puede abarcar a la Administración Pública Nacional, porque no tiene competencias sobre las provincias y los municipios, si bien invita
a provincias y municipios adherir a la ley. Y por otro lado, sí, por supuesto se prevé en horario laboral, pero los formatos, las formas, que en algunos casos tomarán cursos ya preexistentes, mejorándoles o enriqueciéndoles el contenido. En esos casos esperamos que la forma en que adquieran estos cursos sean formas que se definan por vía reglamentaria. Sí, imagino que si va a ser dificultoso aprobar la ley y ver los términos, también va a ser dificultoso establecer cuáles van a ser su currícula y cuáles van a ser los perfiles, ¿no? De qué tipo de historia se cuenta, cuál es el rol del Estado que va a estar incorporado dentro de la currícula, cuáles van a ser los paradigmas. Ese es el gran debate, ¿eh? Yo creo que sí. Ahí está el nudo, sobre eso va a haber amplias discusiones, afirmas. Yo creo que se va a resolver en los debates que hagamos en comisión, pero sobre todo comprender que puede haber diferentes enfoques y miradas y que las tenemos que poner en diálogo. Y también las tenemos que poner en diálogo con los saberes que portan los propios trabajadores. Sin duda, sin duda. Esto para... en tu consideración, Claudia, ¿consideras que va a abrevar en un Estado más eficaz, va a aceitar los resortes de la burocracia estatal? Cuando un trabajador o una trabajadora sabe para qué trabaja, no tengas dudas que se vuelve mucho más eficaz. En general, cuando los trámites administrativos se rutinizan y lo único que está esperando el trabajador es que termine su horario, perdé cuidado que esa oficina es ineficiente. No hay nada más eficiente que saber la razón de tu trabajo. Bien, así que esperemos que esto precisamente contribuya a hacer un Estado más eficiente, más veloz también. Sabemos por ahí que tiene algunas deficiencias, como también como cualquier entidad donde participen personas, el recurso humano también, mal llamado también recurso humano. Creo que también ese es un resabio del paradigma de los 90, tratar a los y las trabajadoras como un recurso. Por supuesto que eso lo dijo Ana Castellani, la secretaria de Gestión y Empleo Público, en la presentación dijo que no nos roben, o que no quedemos como que nosotros no buscamos un Estado veloz, ágil, eficaz y eficiente. Bueno, esto fue presentado en comisión, Claudia. ¿Por qué Cámara lo van a presentar en primera instancia? Se presentó por la Cámara de Diputados y va a ser tratado en la Comisión de Legislación General. Bien, ¿se sabe aproximadamente cuándo va a tener estado parlamentario? No, ya estamos en conversaciones para que sean las próximas semanas. Perfecto, bueno, estaremos al contacto entonces cuando ello suceda, así nos mantenés al tanto de cómo se están desarrollando estas discusiones en el seno del Congreso. Te agradecemos mucho esta comunicación, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un gran saludo y estaremos en contacto. Adiós. Hasta luego. La diputada nacional por el Frente de Todos, hablamos de Claudia Bernaza, que presentó el lunes, esto es muy fresquito, en el marco de un plenario de la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria, el proyecto de ley de formación pública Hugo Cormick. Esto va a ser para instruir a los y las trabajadores del Estado, en primer término del orden nacional, de la esfera del Estado nacional, y después lo dejan librado para que cada provincia y cada municipio suscriba a tal acuerdo. La idea, el objetivo es poner en valor a lo que mantiene al andamiaje burocrático de nuestro Estado, que son nada más ni nada menos que los y las trabajadores, ¿no? Que desarrollan la labor diaria más allá de quien se encuentre al mando del Estado, quien se encuentre gobernando, ¿no? Así que, bueno, la idea es instruirlos en historia, en política, que sepan cómo es el origen del Estado, cuál es el rol y la proyección del mismo y fundamentalmente para qué están trabajando, para qué se está desarrollando la tarea del trabajador y la trabajadora pública. Así que bueno, esto es lo que nos ha contado la diputada nacional Claudia Bernaza aquí en GPS de Noticias. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.